amigos del plástico de la madera, bienvenidos a Kicking 5. Es el turno de Marvel Champions, juego de 1 a 4 jugadores, último juego LCG de Asmodee o de Fantasy Flight Games, donde tenemos la licencia de Marvel de por medio y vamos a poder manejar diferentes héroes, Iron Man, Spider-Man, la Pantera Negra, Hulk, etc. Y también en la caja base, aparte de 5 héroes, tendremos 3 villanos. De 1 a 4 jugadores, esta vez en el core vamos a poder jugar con solo un core, con 4 personas, así que no tendremos que comprarnos 2 cores para poder realizar esto. Tendremos nuestros mazos predefinidos y por supuesto vamos a poder personalizar nuestros mazos para poder jugar al juego. Muchas expansiones venideras, precio algo carete, hay que pagar la licencia. Vamos a ver cómo funciona este juego y si os gusta y le dais al like muchas veces si conseguimos llegar a 50, prometo que haré partida en directo y un estudio de cómo funciona cada uno de los mazos de los héroes. Vamos al lío. Vamos a comenzar con la preparación, en este caso partida a un jugador, donde escogeremos a Spider-Man. Colocamos su carta por la parte del alter ego, aquí tenéis alter ego, y colocamos en los diales el número 10, que sería la vida con la que empieza Spider-Man, o en este caso Peter Parker. En el caso de que hubiera más de un jugador en la partida, alguno de ellos tendría que recibir esta ficha que es la de jugador inicial. Deberemos de poner aparte la carta de obligación de Spider-Man en este caso y también las de archienemigos. Para formar los mazos de los personajes, en este caso el de Spider-Man, tendremos que buscar y formar un mazo con las cartas propias de Spider-Man, las cartas de aspecto y las cartas básicas. Así que las buscamos, cartas de Spider-Man, cartas de aspecto, en este caso el de justicia, y también las cartas básicas. Y mezclamos los 3 mazos para tener el mazo de jugador de Spider-Man, en este caso, listo para jugar. Una vez formado el mazo de nuestro personaje, dejaremos a mano las cartas de estado y las fichas, que las tenemos aquí, aturdido, confundido, duro, y todas las fichas que vamos a utilizar en el juego, ya sea para los planes, para marcar las diferentes habilidades de cada carta o la vida que van a tener los esbirros y algunas cartas que vienen al juego. Ahora lo que haremos es preparar al villano. Para la partida introductoria vamos a tener a Rhino y lo vamos a jugar, como veis aquí, sin el modo experto, es decir, en el normal. Para ello colocamos al Rhino con el número 2 abajo y con el número 1 encima. Y para prepararlo, fijaros que aquí abajo tenéis un indicador que pone 14 de vida, pero por jugador. Es decir, a un jugador le colocaremos en el dial 14 de vida. Leeremos la introducción y aquí nos dice la preparación que avancemos a el plan 1B, que es sencillamente darle la vuelta. Y aquí ya tenemos el plan principal dispuesto para empezar la partida. Fijaros que aquí hay un 0. En el caso de que ahí no hubiera un 0, hubiera un 1 o un 2, tendríamos que añadirle algún tipo de marcador. Pero este plan va a empezar con 0 fichas de avance de ese plan. Así que lo dejaremos tal y como está. A continuación crearemos el mazo de inicio de Rhino, y ahí tenéis lo que tenemos que poner en ese mazo. El conjunto de encuentros de Rhino, conjunto de encuentros de amenaza de bomba y el conjunto de encuentros normales, así que vamos a buscarlos. Aquí tenemos los 3 mazos, Rhino, amenazas de bomba y normal, y con ello los juntamos, barajamos y formamos un mazo. Y así el mazo del villano ya estaría listo. Ahora, dependiendo del tamaño de la mano de nuestro personaje, robaríamos del mazo esas cartas. En este caso, Peter Parker tiene tamaño de la mano de 6, así que robamos 6 cartas, que sería nuestra mano. Ahora, en este instante, existe la posibilidad de quitarnos un número de cartas que nosotros queramos, las descartamos y volvemos a robar ese número de cartas otra vez hasta el tamaño de nuestra mano. Por último, nos fijaríamos si nuestro personaje tiene la palabra clave preparación en su carta y habría que hacerle caso y activarla precisamente ahora. Peter Parker no la tiene, pero aquí tenemos un personaje que sí que la tiene. Por ejemplo, nos dice preparación, busca en tu mazo una mejora Pantera Negra y añádela a tu mano, baraja tu mazo.
En ese caso, en este preciso instante, el último paso del setup sería precisamente eso. Antes de comenzar con la estructura de juego, hay que dejar claro unos conceptos importantes dentro del juego. El primero, como en todos los juegos de este tipo, es la regla dorada, que es la siguiente: si alguna carta contradice las reglas generales del juego, lo que diga esa carta prevalece sobre las reglas del juego. Por ejemplo, aquí tenemos una carta en la que dicen que cuando se vaya a colocar cualquier cantidad de amenaza sobre un plan, en vez de eso, pues se va a sufrir daño. Es decir, vamos a romper una regla de las generales del juego. Así que tenéis que tener en cuenta que siempre prevalece la carta sobre las reglas generales del juego. La segunda es que siempre que veáis el icono del muñequito significa jugadores en la partida. Es decir, en este plan, por ejemplo, se acabará la partida cuando se llegue a 7 marcadores dentro de esta carta. Solamente si es con un jugador. Si fuera con 2 jugadores habría que llegar hasta 14 marcadores. Lo mismo pasa aquí abajo. Cuando este plan avance, lo hará en base al número de jugadores. Si estamos jugando solamente con un jugador, pues avanzará, es decir, introduciremos aquí un marcador únicamente. Pero si fueran 3 jugadores, por ejemplo, los que están jugando, pues deberíamos de introducir 3 marcadores. Luego, cuando veamos la estructura del juego, lo vais a entender mejor. Vamos a ganar la partida en el momento que dejemos a 0 el villano al que nos estamos enfrentando. Recordad que en este caso Rhino va a tener 2 fases. Esta sería la primera y esta sería la segunda. Es decir, va a tener primero 14 de vida a un jugador y luego 15 de vida a un jugador. Cuando superemos esos 29 en total y dejemos su marcador a 0 es cuando ganaremos la partida. Sin embargo, el villano nos ganará la partida en 2 situaciones. La primera es si alcanza el número de avances de plan para vencernos. Veis que tiene 7, en ese caso a un jugador ya nos vencería, o si el héroe con el que estamos jugando llega a 0 en su vida. A varios jugadores necesitarían que todos los héroes llegaran a 0 en su vida. Y, por supuesto, a más jugadores, esto en vez de 7 sería más. A 2 jugadores sería 14, a 3 21. Y por supuesto no podrían faltar los 2 conceptos básicos de preparar y agotar. En este juego, cada vez que juguemos una carta va a salir de forma preparada, lo cual quiere decir que la carta sale de manera vertical. En este caso sale con 3 contadores. Pero cuando la utilicemos, fijaros que nos dice abajo agota los lanzarredes, que es la propia carta, y quítale un contador de telaraña para generar un recurso. Así que la dejamos agotada, que es precisamente girarla a 90 grados. Quitaremos ese contador y generaremos un recurso que es precisamente la función que tiene esta carta de Spider-Man en el juego. Y por último, si durante el juego nos dice que tenemos que hacer algo en el orden de los jugadores, se referirá a que hay que hacerlo desde el jugador que tenga este marcador y luego en sentido horario a él. La estructura del juego es la siguiente. Va a haber un número indeterminado de rondas y en cada una de esas rondas va a haber la fase de jugadores y la de los villanos. En la fase de los jugadores comenzará el jugador que tenga el marcador inicial y a partir de él en sentido horario. Vamos ahora con el turno del jugador. En el turno del jugador se pueden hacer varias cosas. La primera que vamos a explicar es la de cambiar de identidad. Recordad que empezamos el juego con el alter ego, en este caso de Spider-Man, que sería Peter Parker. Pues bien, podemos hacer durante nuestro turno, pero solamente una vez, cambiar de identidad. Es decir, podemos pasar de alter ego a héroe o viceversa. Para ello, volteamos la carta y nos cambiamos así la identidad o el rol o como lo queráis llamar. En el caso de que tengamos cartas o tengamos algún tipo de marcador encima de la carta, se quedaría como está. Y de hecho, si la carta está preparada o agotada, tampoco va a cambiar. Se quedaría de la misma forma. Y recordad que esto lo podéis hacer solamente una vez durante vuestro turno. Lo que también podemos hacer en nuestro turno es jugar una carta. Y tenemos varios tipos de carta que podemos jugar. De izquierda a derecha tenemos las de aliado, las de mejora y las de apoyo. Estas 3 cartas se van a quedar en la mesa y van a entrar preparadas de forma vertical. Si queremos jugarlas tenemos que pagar los recursos, que es el número que viene arriba a la izquierda. Es decir, esta costaría 3, 1 y 2 respectivamente.
De esta forma, miramos cómo pagamos los recursos y es tan sencillo como que tendremos que descartar de nuestra mano ese número de cartas que nos dice número de cartas o, mejor dicho, el número de recursos, porque hay cartas que pueden tener más de un recurso. Por ejemplo, para jugar el pájaro burlón, descartaría estas 3 cartas que tienen 1, 2 y 3 recursos. Si no nos dicen ningún tipo de recurso, no nos lo especifican, vale cualquiera. Fijaros que aquí hay un tipo de recurso, aquí hay otro, que correspondería, este es el físico, este de aquí es el de energía y este de aquí es el mental. Y luego hay uno que es este verde que tenéis aquí, que sería el comodín, que vale por cualquiera de esos 3. En el caso de que las cartas os especifiquen un tipo de recurso en concreto, habría que pagar solamente con ese tipo de recurso. Este, el verde, actuaría como cualquiera, pero si no os dicen nada, podéis pagar con cualquier tipo de recursos, así que para el pájaro burlón, descartando estas 3 cartas, valdría para jugarlas. Lo mismo pasaría con las otras 2, y queda de forma vertical encima de la mesa. En el caso de que la carta sea un evento, sencillamente pagamos sus recursos, lo ejecutamos y lo mandamos a descartes de nuestro mazo de jugador. Otra cosa que podemos hacer durante nuestro turno es usar un atributo básico, ya sea de nuestro alter ego o de nuestro héroe. Recordad que depende de qué lado esté la carta. Si lo que vamos a hacer es utilizar la recuperación, lo que hacemos es girarlo, lo dejamos agotado y recuperamos esos 3, que es sencillamente coger el dial y que pasemos de 5 a 8 de vida. Evidentemente no vamos a poder subir de la vida que tenemos aquí, salvo que la hayamos modificado mediante alguna carta nuestra vida máxima. Más opciones que podemos hacer es que esté Spider-Man por este lado y tenemos otros 3 tipos de características de atributos. La primera sería la de intervención. Intervención es sencillamente que quitamos ese valor del plan del villano. Así que giramos y quitaríamos exactamente 1. Otra cosa que podemos hacer es atacarle. Podríamos atacarle con 2, lo agotamos y ese 2 se lo quitamos a la vida. Evidentemente podríamos seleccionar, en vez del villano, podríamos seleccionar cualquier esbirro que estuviera en la partida. Y por último lo que tenemos es la defensa. La defensa solamente la vamos a poder utilizar cuando el villano nos ataque en la fase de villanos. Y evidentemente va a tener que estar preparado para poder agotarlo y aplicar esa defensa al ataque, que sencillamente lo que hará es quitarle 3 cuando nos ataque. Imaginad que en vez de 2 nos ataca con 5, pues si nos defendemos y hacemos esto, sería 5 menos 3, 2, y nos aplicaría 2 de daño que tendríamos que quitar aquí y moverlo hasta 6. En el caso que ataquemos a un esbirro, por ejemplo con Spider-Man, que tiene ataque 2, agotamos Spider-Man y directamente nos fijamos en cuánto tiene de vida. Vemos que tiene 2, así que lo mataríamos, pero en el caso de que no le matáramos, tendríamos que marcarlo con estos marcadores que veis aquí. Evidentemente, como solo tiene 2, pues le vamos a matar y lo retiraríamos de la partida. Aquí tenemos otro ejemplo donde en vez de atacar a Spider-Man, ataca al pájaro burlón, que es un aliado nuestro. Tiene de ataque 1, y como tiene de ataque 1, le vamos a hacer precisamente ese daño al terrorista de Hydra. Pero aquí nos viene una estrellita que quiere decir, aparte de que tenemos que agotarlo, quiere decir esa estrellita que cada vez que realizamos ese ataque vamos a sufrir 1 de daño. En el momento que lleguemos a 3, el pájaro burlón va a morir e irá a descartes. Lo mismo pasará si hacemos una intervención con el pájaro burlón. En vez de atacar, intervenimos para quitar marcadores del villano, pues también va a sufrir 1 de daño. Así que con esto tenemos otra posibilidad que hacer en nuestro turno, que es la de usar un aliado, como acabamos de ver. Y usando un aliado siempre le tenemos que agotar y seleccionar un objetivo, ya sea para intervención, que sería quitar 1, o ya sea para atacar, ya que atacaríamos o a un esbirro o directamente al villano. De esa manera colocaríamos, si es en el villano, le restaríamos en su dial. Si es en un esbirro, vamos marcando con estos marcadores hasta que muera. Siempre agotado y siempre teniendo en cuenta que cuando
lo agotamos, tenemos que mirar nuestro daño crítico, que es el de la estrellita, que se va acumulando. Básicamente quiere decir que si hacéis 3 veces algo, ya sea intervención o ataque, el pájaro burlón va a morir sí o sí. Y lo último que podemos hacer durante nuestro turno es usar una capacidad de acción. Sencillamente, donde veáis la palabra clave en negrita, acción, vais a poder ejecutarlo. En este caso nos dice, agota el equipo de vigilancia y quítale un contador de escucha. Quita 1 de amenaza en un plan. Es decir, vamos a agotarlo, quitamos un contador que se va fuera y quitamos 1 de amenaza de un plan. Muy sencillo. Simplemente si veis acción, lo podéis hacer. Pero también nos podemos encontrar que veamos algo parecido a esto. Acción de héroe, recurso de héroe o interrupción de héroe. Siempre que aparezca la palabra héroe quiere decir que la carta tiene que estar por el lado del héroe. Es decir, cualquiera de estas 3 cartas no podría ser activada si tenemos a Peter Parker. Tendríamos que tener, por narices, el lado de Spider-Man. Así, por este lado, por ejemplo, podríamos ejecutar este evento pagando 3 recursos para hacer esta acción de héroe, que es 8 de daño a un enemigo. O también podríamos ejecutar este evento justo cuando lo dice en la interrupción de héroe, porque siempre que veáis interrupción significa que cuando ocurra algo fuera de nuestro turno vamos a poder ejecutarla. Eso es lo que significa la interrupción. Y en este caso, recurso de héroe, pues sencillamente es que va a generar recurso, pero si está por el lado del héroe. Si no, no vamos a poder agotar para quitar un contador y así poder generar un recurso comodín. Vamos a ver otras posibilidades. Aquí tenéis justo lo contrario, que es la tía May, que nos dice acción de alter ego, que nos va a curar 4 de daño, pero claro, a Peter Parker. Así que esta carta debe de estar por el lado de Peter Parker si queremos poder hacer esa acción, que es agotar a la tía May para recuperar 4 de vida. E incluso podrá haber cartas que estén asociadas, vinculadas al villano, como es el caso de esta, que es el cuerno de marfil mejorado, que nos pone acción de héroe. Precisamente tendrá que estar aquí en esta carta mostrado Spider-Man para poder hacer esa acción. Y nos dice que gastemos esos 3 recursos que veis ahí para poder quitar esa carta que le da +1 de ataque precisamente a Rhino. En el caso de que el jugador inicial ya haya terminado su turno, pasaría el turno al siguiente jugador en sentido horario y haría exactamente lo mismo. Y así llegaríamos, cuando todos los jugadores han jugado, al fin de la fase de los jugadores. Y haríamos lo siguiente. En el caso que nos quede todavía alguna carta en la mano, podríamos escoger cualquier número de ellas para quitárnosla porque no nos interese. Después miraríamos qué tamaño de la mano tiene, dependiendo si está por el lado de héroe o de alter ego, ya que puede cambiar. En este caso sería 5. Si nos hemos quedado con una carta, robaríamos 4 más para así llegar hasta el tamaño de la mano. Y por último, todas las cartas que estén agotadas las ponemos de manera vertical para que vuelvan a estar preparadas. Y ahora llegamos a la fase del villano. Lo primero que hacemos, ya que tiene 5 fases, es colocar amenaza. ¿Cómo colocamos amenaza? Pues muy sencillo. Tenemos que fijarnos en el plan principal, que es este de aquí, y viene que añadamos +1 por jugador. Así que si estamos con un jugador, tendríamos que añadir 1. Pero si hay algún plan secundario, como es el caso el de amenaza de bomba, que tenemos este símbolo de aquí, hay que añadir 1 más. Así que, justo en este preciso instante, y a un jugador añadiríamos 2 de amenaza más. En la fase 2 se va a activar el villano y los esbirros en el caso de que los haya. Y dependiendo de si nuestro héroe está por su alter ego o por su lado del héroe, va a suceder una cosa u otra. Si está por el lado del alter ego, lo que sucederá es que se va a avanzar la amenaza del plan principal. Así que imaginemos que tenemos a Peter Parker y además le vamos a añadir
para darle un poco más de intríngulis, un esbirro por aquí. Como tenemos a Peter Parker, lo que hace el villano, en vez de atacar, es añadir amenaza. ¿Cuánto añade? Pues aquí vemos que tiene 1 para añadir, pero tenemos que robar una cartita. Nos fijamos en los iconos que hay aquí abajo, en este caso sería 1, y se lo sumamos. 1 de este icono más el 1 de amenaza sería 2. Y además tenemos que añadir el de el terrorista de Hydra, es decir, sería 3. Así que tenemos que añadir 3. 3 y 2, 5. Y nos quedamos a puntito de cagarla porque casi llegamos a 7 y nos ganaría automáticamente el villano. Vamos a ver ahora qué pasaría si tenemos nuestra carta por el lado del héroe. En ese caso nos va a atacar tanto Rhino como sus esbirros. Así que hacemos lo mismo que hemos hecho antes, pero esta vez con el dato del ataque. Así que robaríamos una carta y le sumamos al ataque de Rhino el icono que nos ven aquí. Nos ha salido también 1. Así que vamos a hacer lo mismo, pero atacando. Para ello, sumamos 2 más 1 que nos ha salido 3. Ese 3 tenemos que asociarlo o a un aliado o al mismo Spider-Man. Voy a dárselo a Spider-Man, pero voy a utilizar su defensa. Así que lo giro y ese 3 que me iba a enchufar Rhino lo resto con el 3 de la defensa. Así que no me hace absolutamente ningún daño. Si tuviera más, me lo quitaría. Sigo con el terrorista de Hydra, tiene de ataque 1, así que voy a utilizar a este, al pájaro burlón, para chupármelo. No tiene nada de defensa, pero lo giro para comérmelo con patatas. En el caso de que tuviera defensa, lo restaría. En este caso, le hace 1 de ataque, así que tendría que ponerle un marcador aquí, y con esto terminaría. En este caso he utilizado el pájaro burlón para defender, aunque no tuviera defensa, porque si no, el ataque va directamente contra Spider-Man sí o sí. En el paso 3 lo que haríamos es darle a cada jugador de la partida una de las cartas del mazo del villano y cada uno de los jugadores tendría que ejecutarla. Hay varios tipos de cartas, de hecho hay 4 tipos de cartas. En este caso veis la perfidia, y ahí dice cuando se muestra esta carta se ejecuta una cosa y luego va a ir al descarte. En el caso de que saliera un accesorio se le vincula al propio villano. En el caso de que fuera un plan secundario sencillamente se ejecuta y se siguen las instrucciones como si fuera un plan normal. Veis aquí que en este caso empieza con 2 de amenaza y además cuando se muestra hay que colocarle 1 más por jugador, así que también quedaría al lado activado. Y evidentemente si es un esbirro, pues sale activo ya para atacar desde la siguiente ronda. Y así terminaría la ronda pasando el marcador de jugador inicial. Y así es como funciona este Marvel Champions. Cogemos un poquito del Señor de los Anillos, cogemos un poquito de Arkham Horror LCG, cogemos un poquito de Star Wars Destiny, lo metemos en una batidora, lo agitamos durante 1 minuto y nos va a salir este Marvel Champions. Además de todo esto que ya sabemos que funciona, como las amenazas, construcciones de mazo, todas estas mecánicas tan robustas que funcionan en los LCGs de Fantasy Flight Games, le metemos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, para tematizarlo todavía más, un alter ego y por el otro lado un héroe. Y vamos a tener que ir cambiando ese 50-50 y gestionándolo muy bien si queremos ir por un lado o por otro. Si queremos enfrentarnos y dar cera, recibir cera, pulir cera, o tenemos que directamente intentar que el plan del malo no se cumpla y tenemos que gestionar eso a través de la intervención y de diferentes cartas que tiene cada uno de los mazos de héroe. Así que tenemos un juego muy robusto mecánicamente porque juegan sobre seguro, han añadido alter ego héroe que funciona también como un tiro para darle esa temática tan chula de Marvel y, por supuesto, además de todo esto, tenemos lo que es menos malo, como el precio, 60 pavazos, hay que pagarlo. Tenemos mucho aire dentro de la caja, tenemos 1000 expansiones que van a salir, tenemos un montón de cosas, pero bueno, eso es lo menos malo, pero yo creo que en conjunto es muy bueno. Otra cosa que es muy buena
es que las partidas son muy rápidas y en ese sentido me recuerda casi más al Destiny en cuanto al dinamismo, el pim pam pum, confrontación muy directa, leches muy rápidas y a lo mejor en cosa de 20 minutos se te acaba la partida si te comban las cartas muy bien y te salen de primeras. Y por eso me gusta muchísimo, porque es un juego hiper sacable a mesa. Es un juego que, según el baldómetro, que es un término que han acuñado en Solo en Balda, en el podcast, buscadlo, tendría un baldómetro negativo, porque es que jugáis una partida y otra, y otra, y otra, y otra. Podéis encadenar 6 partidas tranquilamente, porque se puede jugar en 30 minutos si jugáis a un jugador. Y además, el setup se hace en prácticamente medio minuto. Mazo de héroe, mazo de villano, sacamos la mano del héroe, ponemos los diales y se acabó, ya está. Y aparte de eso, tiene una ocupación en mesa mínima. Podemos meterlo en cualquier mesa, camilla, sin duda. Y como digo, es muy dinámico, muy rápido y lo vamos a sacar muchísimo a mesa. Así que completamente recomendable. Lo menos malo, por supuesto, precio, expansiones que vendrán 1000 y 1000 y 2000. No tiene de momento campaña, pero seguramente la tendrá, añadirán expansiones porque ha funcionado el juego, se ha vendido muchísimo, se ha agotado en las tiendas, así que va a ser sin duda alguna un exitazo. De hecho, creo que ya está el 5 en la BGG, en la sección de customizables, ya adelantado incluso al Señor de los Anillos. Ya me parece, bueno, va a una velocidad brutal, rankea con 8,4, veremos hasta dónde llega, pero yo creo que va a llegar seguro al 2 y yo creo que incluso hasta el 1. Evidentemente no comparte ese componente narrativo del Arkham Horror, pero es un juegazo a todas luces. Y con esto terminamos el vídeo de Marvel Champions. Recordad, si llegamos a 50 likes, hacemos más vídeos sobre este juego porque está despertando un interés inmenso dentro del mundillo. Así que, like, comentarios, quiero saber qué opináis, dejadlo abajo, qué opináis de este juego y nos vemos en el siguiente vídeo Kicking 5 porque hay muchísimas cosas sobre las que hablar. Un saludo, chao.